Puestos en pie, abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hechos 18, versículo 24 al 28. Gloria a Jesús. En el libro de los Hechos, el capítulo 18, versículo 24 en adelante, lo leemos en el nombre de Jesús. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos das de reunirnos para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te pido que bendigas a este pueblo que se ha esforzado por estar acá en tu casa, que tú nos bendigas, nos hables, nos ministres, Señor, y que recibas nuestro cántico y alabanza también, y que tú guíes a este pueblo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. En esta tarde vamos a hablar acerca de Apolos. Apolos era un hombre judío, nos dice aquí la Escritura, desconocido hasta el momento. No es uno de los apóstoles, no es uno de los diáconos, sino que es un cristiano, un discípulo común y corriente, no con un gran llamado, no con grandes títulos, sino un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y me llama la atención este Apolos porque de repente aparece aquí en el capítulo 18. Y en lo que se menciona es un hombre muy poderoso en la Escritura y va a impactar a la iglesia de Corinto y también a los hermanos de Éfeso, como se mira en este lugar. A mí siempre me gusta ver esto en la Biblia porque siempre pensamos de que los responsables de llevar el evangelio, pues los apóstoles, los diáconos, el pastor, los evangelistas, pero siempre la Biblia nos enseña que todos nosotros podemos ser usados por Dios. Por eso es que Pedro y Pablo también insistieron que todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Y dice que somos una nación de reyes y sacerdotes. Nosotros creemos en el sacerdocio de todo el pueblo. Todos nosotros podemos llevar la palabra, todos nosotros podemos orar por los enfermos, podemos echar fuera demonios. Cualquiera que pone su fe en Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo, tiene el poder del Señor para hacer estas cosas. Y aquí miramos a Apolos y hay varias cosas que quiero resaltar acerca de él, y no solamente de él, sino que también de Aquila y Priscila. Dice que había llegado este judío a Éfeso. Parece que andaba de ciudad en ciudad predicando el evangelio, enseñando la palabra como él la conocía hasta ese entonces. Dice que su nombre era Apolos. Es natural de Alejandría, una ciudad muy reconocida, una ciudad prominente, y él había crecido allí. Esto también le dio, el haber crecido ahí, haber nacido y crecido allí, le dio también la oportunidad de ser un hombre educado, porque nos dice acá que era varón elocuente, o sea que era un hombre educado, que tenía educación, había estudiado, se había esforzado en prepararse académicamente. Por lo tanto es un varón elocuente y además de eso, poderoso ¿en qué? En las Escrituras. Era elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto quiere decir que él conocía la palabra, él había estudiado todo lo que en aquel entonces tenía, que era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se está formando. Incluso él quedó parte como del Nuevo Testamento. Aquí en el capítulo 18 queda él, la historia de él, por lo menos ese pedazo, y en la epístola de 1 Corintios queda ahí plasmada en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Pero él tenía el Antiguo Testamento, el Tanakh, como le conocen los judíos, de Génesis a Malaquías, y él conocía eso, era elocuente y era poderoso en las Escrituras. No solamente lo conocía, no solamente sabía bien el tema y la materia de lo que era la palabra del Señor, pero cuando dice que era poderoso es porque podía exponerla, podía presentarla, podía predicarla y enseñarla. Tenía una habilidad, una elocuencia, y poderoso para enseñar la palabra de Dios. Dos cosas: la conocía, pero también la podía transmitir, la podía enseñar. Prácticamente entendemos acá que él tenía un don especial de Dios.
No todos son llamados a enseñar, no todos son maestros, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos hablan en lengua, dice también la Escritura, pero aquí él tenía este don de enseñar la palabra de Dios. Dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así es que había sido instruido en el camino de Cristo Jesús, conocía el camino de Cristo Jesús. También acá dice que era de espíritu fervoroso, conocía la palabra, amaba la palabra de Dios, pero además de eso tenía un espíritu fervoroso, le gustaba trabajar, era fervoroso, era alegre, era movido, ¿verdad? Era un hombre fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y esto es lo interesante, porque este Apolos prácticamente había sido un discípulo de Juan. Recuerdan que cuando Juan el Bautista vino, él venía preparando el camino del Señor y decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y decía: detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno ni siquiera de encorvarme a desatar la correa de su calzado, y él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. A la verdad yo les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista decía, el mensaje de él también era: arrepentíos y dad fruto digno de arrepentimiento, porque ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces Apolos conocía ese mensaje, porque él fue bautizado en el bautismo de Juan, quiere decir que era discípulo de Juan el Bautista. Él conocía muy bien esto, conocía el arrepentimiento. Él sabía que para acercarse a Dios había que arrepentirse de sus pecados. Dice que una ocasión, cuando Juan predicaba, se convertían las prostitutas, los publicanos, hasta los soldados romanos. Varios soldados romanos también se convirtieron y le preguntaron a Juan el Bautista qué hacer. Y los soldados le preguntaron: ¿y qué hacemos ahora? ¿Dejamos nuestro trabajo o qué hacemos? Y Juan le dice: simplemente tienen que hacer justicia. No estafen, como decimos nosotros, una mordida, ¿verdad? No pidan mordida, sino que hagan bien su trabajo y no anden con injusticias. Igual los publicanos, y bueno, y todos estos se convertían al Señor. Así es que Apolos sabía de que había que acercarse a Dios a través del arrepentimiento, el bautismo para arrepentimiento de pecados. Y él se bautizó, se arrepintió de sus pecados, y él sabía que venía el Cristo, y había escuchado de él y le habían enseñado de Cristo, pero no conocía muy bien la palabra, aunque con lo que conocía él ya lo andaba enseñando, ya andaba enseñando la palabra de Dios, porque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar, dice el 26, con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hay que reconocer dos cosas acá. Uno, en Apolos. Apolos es un hombre elocuente, poderoso, diligente, vigoroso. Y es un hombre que Dios lo está usando, pero él no se creyó que lo sabía todo. Y nos puede pasar a nosotros, hay veces que nosotros podamos pensar: bueno, ya he logrado todo esto y ya estoy bien. Pero Apolos no se sintió así. Apolos no se sintió de que yo ya me la sé toda, porque predico bien, enseño bien, la gente me escucha, sino que yo necesito aprender más. Y aquí Apolos estuvo dispuesto a escuchar a Priscila y Aquila y aprender más de la palabra del Señor. Es un gran ejemplo para nosotros. Nosotros también debemos de estar dispuestos a seguir aprendiendo. ¿Sabe quién es el único que ya no puede aprender más? Es Dios, porque Dios todo lo sabe, ¿verdad? Entonces Dios es el único que no puede aprender más. Todos nosotros tenemos mucho espacio para seguir aprendiendo. Algunas veces pueden pensar que el pastor o algunos líderes reconocidos, famosos, ya no tienen más que aprender, ya lo saben todo, pero la verdad que no es cierto. Hay mucho que aprender, hay mucho que aprender. La razón que Dios no puede aprender más es, uno, porque lo sabe todo, y eso hace de que Él no cambie. Pero nosotros, los que vamos aprendiendo, vamos cambiando, vamos creciendo,
Por eso vamos madurando, vamos creciendo, y eso va a ser hasta que Cristo venga. Así es que nadie de nosotros se sienta que lo sabe todo. Incluso los proverbios hablan de eso. Los proverbios hablan de líderes o de personas que creen que se las saben todas. ¿Y sabe cómo le llama? Sabio en su propia opinión. Y esa persona es una persona necia, porque esa persona no admite consejo. Esa persona dice: ¿a mí por qué me van a decir si yo lo sé todo? Y no, yo ya lo sé, y no quiere escuchar a nadie. Y ahí es donde se mira su ignorancia, ahí se mira su inmadurez, porque una persona maduro debe de ser humilde y estar dispuesto a recibir y a seguir creciendo. Hay personas ahí en la congregación donde Apolos está predicando, prácticamente Aquilas y Priscila, gracias hermano, están allí dos personas en la congregación que saben más que él y que después lo llaman a un lado de una manera sabia, de una manera práctica. Le dicen: mira, nos gustó cómo predicaste, que tienes un don de Dios, pero te queremos explicar esto, esto y esto. Y él estuvo dispuesto a que gente de la congregación donde él estaba enseñando y predicando en esa sinagoga le enseñaran más. Y esta es una lección para nosotros los pastores y para todos los de esta iglesia que predican acá, pastores de zona, supervisores, líderes, presidentes, directores, que tienen la oportunidad de predicar desde este púlpito. Todos acá podemos aprender, todos acá. Y cuando se para a predicar uno de nosotros, debemos de prestar atención, aun cuando los jóvenes y hasta los niños, hemos tenido niños predicadores, y uno tiene que estar dispuesto a escuchar, y uno aprende de ellos también. No puede uno pensar: ¿qué me va a enseñar ese joven? ¿Qué me va a enseñar a mí ese niño? Esa actitud es una actitud pecaminosa, es una actitud altiva que lo estanca uno en el crecimiento. Y sabe que yo recuerdo cuando estaba en casa de oración, la iglesia donde yo vengo, estuve tentado a querer creer eso. De repente pues el Señor me empieza a usar en la predicación, y pasaban algunos hermanos que por ahí no aplicaban bien el versículo, y yo decía: si hubiese leído el contexto, lo aplicó mal. Y por ahí me entró como que ¿qué me va a enseñar este hermano? Pero rápido lo capté, no dejé que eso se hiciera grande en mi corazón, y rápido capté de que era un peligro para mí creer que yo sabía más que ellos. Yo estaba en la Universidad de Los Ángeles casi por graduarme para ser maestro de kinder a sexto grado allá en Los Ángeles, y estoy más preparado, estoy estudiando bastante. Entonces algunos hermanos ahí en la iglesia pues no tenían la preparación universitaria que yo tenía, y de todas maneras eso podía afectarme en mi corazón. Y cuando yo capté eso dije: no, esto no está bien. Cuando yo capté esto, mi oración era, cuando pasaba un hermano a predicar, una hermana a predicar, yo siempre decía: Señor, usa tu sierva, usa tu siervo, dale la palabra y ayúdame a mí a escucharle y a recibir. Cuando yo oraba así de corazón, salía gozoso, y las veces que me sentí que yo sabía más, salía molesto, salía que no, ese no lo hace, porque todo a criticarle: no, esto está bien, esto no está bien, y salía yo mal. Pero cuando yo oraba: Señor, háblame a través de él, a través de ella, yo sé que algo me va a decir. Yo estaba atento al momento que Dios va a hablar a mi vida, y siempre había algo que me ministraba y yo salía gozoso. Porque cuando uno se pone de que yo me lo sé todo, es un peligro grande, es un peligro donde a uno lo estanca por la altivez, el orgullo, la falta de madurez y de humildad, y eso puede estancar el ministerio a cualquiera. Por eso que tenemos que ser humildes y recibir la palabra. Así es que dos miembros, por así decir, de la congregación donde Apolos está enseñando, predicando, saben más que él, y le vienen y le enseñan, y él estuvo dispuesto a escucharle. Dice el 26: pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, no enfrente de todos, no fue para avergonzarle y decirle: no sabes, sino que lo llaman aparte y expusieron más exactamente el camino de Dios. Uno, hay que felicitar a Apolos por dejarse enseñar por personas de la congregación, número uno. Y número dos, también hay que felicitar a Aquila y a Priscila, porque estuvieron dispuestos a tomar su tiempo para enseñarle más. Dijo: este joven tiene un gran porvenir, este hombre tiene un potencial para el reino de Dios, y vamos a hablar con él para poderle enseñar mejor. Así que también a Priscila y Aquila tuvieron el valor de ir a decirle y enseñarle. Así es que también allí eso merece el reconocimiento de parte de aquellos que están dispuestos a ir
a hablar con una persona que tiene el talento, que tiene el llamado, pero que le hace falta ciertas cosas, ir y ayudarle para que crezca más. También hay que reconocer a Priscila y Aquila. En el libro de los Hechos, las primeras veces aparece como Aquila y Priscila. Aquila es el esposo y Priscila es la esposa. Es un equipo, una pareja muy trabajadora en la obra del Señor. Siempre andan juntos y los dos trabajan en la obra del Señor. Dice acá que tanto Priscila y Aquila le expusieron más exactamente el camino de Dios. No dice que solamente Aquila, o no dice que solamente Priscila, no, los dos. Quizás ella le decía algo y después él le decía otra cosa, y entre los dos lo agarraron en equipo y le enseñaron mejor la palabra de Dios. Y esto es muy bueno. Era una pareja que los dos predicaban, los dos enseñaban. Algunas iglesias, algunos concilios, algunas personas no creen que la mujer debe tomar parte en la enseñanza o la predicación. Y acá miramos de que Dios usó aquí a Priscila. Primero menciona aquí a Priscila y a Aquila para enseñarle la palabra a Apolos. Así es que aquí miramos en la Biblia que la mujer también puede enseñar, que la mujer también puede predicar, porque miramos aquí a Priscila justamente haciendo eso, enseñándole a un hombre con un gran talento como el de Apolos. Era un hombre tremendo para enseñar la palabra de Dios, y Priscila junto con su esposo le exponen más exactamente el camino de Dios, le enseñan aún más. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Fíjese que como como Apolos conocía el bautismo de Juan, él conocía la doctrina de Juan. Sabía de que Juan había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sabía quién era Jesús, pero no tuvo esa relación con Jesús como la tuvieron otros discípulos y los que se convirtieron después de él. Así es que ahora le exponen el vivir en el Espíritu. Ahora le exponen de que hay que ser bautizado con Espíritu Santo y fuego, y que puede vivir en el Espíritu, una vida llena, una vida completa en el Señor. Creo que le exponen lo de la gracia y le exponen todo esto de la segunda venida, y le empiezan a exponer bien la palabra del Señor. Ahora él no solamente conoce el bautismo de Juan, sino que ahora está, después de que estuvo dispuesto a aprender, ahora él puede también saber de la llenura del Espíritu Santo, de vivir en el Espíritu y de la gracia de Cristo Jesús. Ahora sí tenía completo el Evangelio. Ahora dice que queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fue de gran provecho para los hermanos de Corinto, ya que Acaya es el área de Corinto. Y en Corinto estuvo a Apolos. Y yo quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Miramos de que allí llegó. Él quería ir a Acaya, y Priscila y Aquila le hicieron cartas, y dice: cuando llegue, ve donde estos hermanos y preséntales esta carta. Y entonces miraron que era alguien de confianza, alguien que estaba, ¿cómo se llama? Que lo habían apoyado para que llegara. Tenía, como por así decir, credenciales, ¿no? Alguien daba testimonio de él, tenía carta de recomendación, era recomendado. Así que lo reciben en Corintio, y mire lo que pasó. Ya miramos que era elocuente, era poderoso, era diligente y tenía un espíritu fervoroso. Entonces yo creo que mucha gente le encantaba escucharlo hablar la palabra del Señor. Incluso llegaron algunos a decir: yo prefiero escuchar a Apolos que a Pablo. Pablo mucho se extiende, ¿verdad? Pablo era largo. Pablo mucho se extiende y no sé, a mí me gusta más Apolos, porque Apolos tiene una gracia para enseñar, para predicar, y me encanta escuchar a Apolos. Entonces imagínense que lo estuvieran comparando con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un gran predicador, un gran maestro, pero muchos hermanos ya preferían mejor escuchar a Apolos. Imagínense qué clase de hombre. Y por eso es que aquí Pablo escribe esto en el versículo 4, 1 Corintios 3, 4, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces uno decían: yo prefiero a Pablo. No, yo prefiero a Apolos. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿No son carnales al hacer esto?
¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Quién es Pablo y quién es Apolos? Servidores. Y a través de esos dos servidores ustedes han creído, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio. Ustedes han creído en el Señor por el trabajo que Pablo hizo y después por el trabajo que Apolos hizo. Somos simplemente siervos de Dios y según lo que hemos recibido del Señor. Pablo tenía una gracia y Apolos tenía otra gracia. Y a algunos les gustaba más Apolos que Pablo y otros más Pablo que Apolos. Así es que él dice, eso es lo que Dios nos ha concedido a cada quien en diferentes talentos y dones. Y después dice el 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces Pablo dice, saben que no somos nada en sí, porque el crecimiento lo da Dios. Yo sembré en Corinto, yo sembré, dijo Pablo, y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así es que no pongan sus ojos en mí, Pablo, no pongan los ojos en mí, ni tampoco en Apolos, ¿verdad? Ni en ningún hombre, sino que pongan su mirada en Cristo, pongan su mirada en Dios. Nosotros siempre tenemos la tendencia de poner las miradas en nuestros líderes y apreciamos nuestros líderes, ¿verdad? Yo como miembro de la iglesia donde vengo, pues yo apreciaba a mi pastor y me encantaba y admiro su trabajo. Y entonces uno pone la mirada en el pastor, pone la mirada en los líderes, en los ministros de alabanza, y uno tiene la tendencia siempre de poner la mirada en los siervos de Dios. Pero la verdad es que debemos de poner nuestra mirada en Dios, solamente en Dios, porque el hombre falla, el hombre no es perfecto, el hombre comete sus errores y el hombre por ahí le puede hacer sentir mal. Ahí por ahí en una de estas, en alguna oportunidad, sin querer o queriendo, le puede hacer sentir mal, ¿verdad? Y entonces se le vino abajo el pastor, lo tenía aquí arriba. Qué pastor más tremendo, no hay otro pastor como él en toda la ciudad, nunca he conocido un pastor como este, qué excelente pastor. Y en una de esas, el mismo pastor ¿cómo se llama? Le explota el globo, se le fue el pastor hermoso que tenía, porque el pastor también es humano y por ahí lo agarró de mal humor en algún momento y el pastor me ofendió, el pastor me hirió, o alguna cosa, ¿verdad? Por eso es que dice la Biblia que pongamos nuestra mirada en Cristo, que pongamos nuestra mirada en Dios, porque el hombre tarde que temprano le puede fallar. Pablo tuvo una discusión muy seria y muy fuerte con Bernabé. Y fue tanta el pleito que tuvieron acerca de Juan Marcos que se apartaron. Uno de ellos salió por un viaje misionero y el otro por otro viaje misionero, porque ya no pudieron trabajar juntos. Y si algún hermano hubiese visto ese pleito y ver de que se han separado, quizás se va al mundo y dice, bueno, yo pensé que eran hermanos en Cristo, ¿cómo es que se pelean entre ellos y uno agarra por un lado y el otro para otro lado? Se le viene para abajo la grandeza de Pablo o de Bernabé, ¿verdad? Pero después miramos que ellos se reconcilian, porque eso se da en las iglesias. Hay veces que chocamos por diferentes caracteres o situaciones que se dan, pero hay que reconciliarnos, hay que reconocer y hay que pedirnos perdón. Siempre he dicho, si nos ofendemos a propósito, hay que pedir perdón, ahí hay que perdonar. Y si fue accidentalmente, si fue no queriendo, sino que no fue a propósito, de igual manera, si fue a propósito o si fue no queriendo, de igual manera hay que reconciliarse, hay que pedirse perdón de igual manera. Así es que pongamos nuestra mirada en Dios, porque ¿quién es el que da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Ni el que riega, ni el que planta, ni el que riega, porque el que da el crecimiento es Dios. Yo sembré, dijo el apóstol Pablo en Corinto, y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ni el que siembra ni el que riega, aquí es importante que Dios que da el crecimiento.
Y Dios es el que le da a cada quien el talento para sembrar o para regar. Es Dios, y es Dios el que lo manda en el momento indicado. Sabe que la primera vez que se convirtieron unas almas en mi ministerio, yo era líder de grupo familiar, creo que llevaba 3 meses, 2-3 meses, y no había visto ninguna conversión. Y los hermanos me apoyaban, muchos hermanos de la iglesia me apoyaban en la célula, me felicitaban por el mensaje, les gustaba y todo. Y yo decía, pero ¿dónde están las almas que no se convierten para nada? Y yo ya llevaba varios meses y no miraba ni una sola conversión. Entonces empecé a dudar, dije, ¿será que Dios me ha escogido? Porque habían tantas profecías acerca del ministerio que el Señor me había dado, me profetizaban diferentes gente que no me conocía y me decían que me miraban pastor en una iglesia grande y todo eso, cosa que se ha cumplido al tiempo de Dios. Pero después yo empecé a dudar, ¿será que soy llamado de Dios o no? Porque nadie se convierte. Y me recuerdo porque me prestaban la ven de la iglesia, porque eran tantos hermanos que iban a la célula conmigo, que cuando fui a recoger la ven, voy, la recojo y estaba esperando unos hermanos que iban a llegar, se iban a subir a la ven, y me voy para la puerta de la iglesia y me senté ahí en las gradas de la puerta. Y allí hablé con Dios, y allí también yo derramé mis lágrimas y le dije, Señor, me parece que tú no me has llamado a mí a predicar, porque no se convierte ni una alma, ni una sola alma se convierte. Y si en esta noche no se convierte una persona en esta célula, es que tú no me has llamado, y yo quizás no soy pastor, yo quizás no soy llamado. Y así, y llorando, y le dije al Señor, pues le puse como un ultimátum a Dios, imagínense, en mi ignorancia, si no se convierte alguien, es que no me ha llamado, y yo ya no voy a predicar porque no soy llamado. Y estaba con sentimiento con Dios. Bueno, esa noche se convirtieron 2, yo le pedí uno al Señor por lo menos, y esa noche se convirtieron 2. Y dije, gloria a Dios, pues sí soy llamado, porque esa fue la señal que le puse al Señor, gloria a Jesús. Pero después de eso, yo pensé, wow, 2 almas se convirtieron, y yo estaba contento, ¿verdad? Y el Señor me usó para que se convirtieran estas 2 almas, y el Señor rápido me puso en el corazón que no me estuviera alegrando por eso, porque yo sembré y Apolos regó. ¿Cuánta gente no le habló a estos muchachos en el autobús? Cristo te ama, le dio un tratado. Y su papá y su mamá que han estado orando por él, o la mamá que usualmente es la que está orando por ellos, o la abuela que ha estado orando por ellos. ¿Y cuántos les han evangelizado? Hay varios que le han dicho, Cristo te ama, mira esto y esto, un tratado, te invito a la iglesia, orando por ellos. Y a mí me tocó que se convirtieron el día que yo les prediqué, el día que llegan a hacerlo, se convierten ahí. Entonces dije yo, ¿de qué me estoy gloriando yo? Si ya el Señor estaba tratando con ellos de hace rato, ¿quién soy yo para creerme que porque yo les prediqué se han convertido? Si el Señor venía preparando a estos muchachos desde hace ratos, que el Señor venía tratando con ellos, con diferentes personas, y diferentes personas orando. Ese mismo día que tuve mis primeras 2 conversiones, también aprendí esa lección. Yo sembré y Apolos regó. No me puedo llevar la gloria yo que porque 2 almas se convirtieron, de ninguna manera. Si Dios ama a esas 2 personas, y desde hace rato Dios viene trabajando con ellos, y a mí me dio el privilegio de ver el fruto ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo regué en esa ocasión, otro había plantado y yo ahí regué. Otras veces nos ha tocado plantar y otros han cosechado. En las células a varios les ha pasado. Acabo de ir a una célula el miércoles donde llegó una hermana que se convirtió ahí en la célula, pero la iglesia le ha quedado lejos. Ella vive allá por la Fairfax y se está congregando en otra iglesia. Y los hermanos me dijeron, mire, ella aquí se convirtió, pero a otra iglesia. Amén, eso está bien. Allí se hizo el trabajo en la célula, pero está en otra iglesia tiene el fruto, ¿verdad? Pero no le hace, porque yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo importante es hacer el trabajo, ya sea que nos toque plantar o nos toque regar, tenemos que hacer el trabajo. Sabe que aquí fue al revés, porque en Corinto Pablo había sido el fundador, el predicador ahí, y después vino Apolos a regar. Y en Éfeso resulta que Apolos ya está en Éfeso, y llega Aquila y Priscila y lo oyen y lo ven de que está predicando a Cristo, nomás que no lo tiene completo, y le enseñan más. ¿Y sabe quién llega después de ellos? Pablo. Así que Apolos ya había estado sembrando y Pablo regó en Éfeso. En Éfeso fue al revés. En Éfeso Apolos sembró y Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y en Corintios sí fue así como dice Pablo, yo sembré y Apolos regó. Qué bueno por esto, hermanos, que podamos hacer la labor del Señor. Una vez Jesús también dijo lo mismo. Dice, ustedes entran a la cosecha. Otros han sembrado, pero viene la cosecha. Tanto que el que siembra como el que cosecha, los dos van a recibir recompensa.
Algunos de nosotros ya entramos tarde cuando ya nomás a recibir la cosecha, y otros entraron bien temprano a arar la tierra, a prepararla y a sembrar. Y sea como sea, que nos toque sembrar, arar, o que nos toque ir a cosechar la gavilla, a sacar las uvas y a sacar el fruto, es trabajo que se debe hacer, y el Señor va a recompensar a ambos. Mire lo que dice de regreso en Hechos capítulo 18. Llegaron entonces allá a Acaya, que es Corinto, y él fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Mire el 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. Otra palabra, gran vehemencia. Hemos visto varón elocuente, poderoso. Hemos visto que de espíritu fervoroso, diligente, y ahora nos dice acá, con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo, o era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Con las Escrituras les podía enseñar él, y los judíos quedaban sin palabras, los refutaba. En argumento él ganaba. Él estaba puesto para la defensa del evangelio, como dijo una vez el apóstol Pablo, y él pudo mostrarles que Jesús es el Cristo. Él les pudo mostrar eso. Me imagino yo que usó porciones bíblicas como Génesis capítulo 22, donde dice que Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, a quien tú tanto amas, a tu único hijo, y llévalo al monte Moria, y llévalo para allá, y allí me lo vas a sacrificar. Pero Abraham, teniendo fe de que Dios iba a hacer algo por su hijo, él le llamó Jehová Jireh, Jehová proveerá. Porque cuando el muchacho Isaac le pregunta: papá, tú llevas el cuchillo, llevas el fuego, yo llevo la leña, porque el mismo Isaac llevaba la leña en sus hombros, pero ¿y dónde está el corderito? Porque él dijo: llevamos todo, y el cordero para el sacrificio. Y Abraham va caminando con él, y Abraham sabe que el cordero es su propio hijo, su hijo el que va a ser puesto en ese altar como sacrificio, en holocausto a Dios. Y el muchacho le dice: papá, pero llevamos el fuego, el cuchillo, la leña y el cordero. Entonces Abraham le dice: Dios se proveerá a sí mismo de cordero. Así le dijo. Y cuando llegan allá, preparan el altar, y agarra a su hijo y lo prepara ahí en el altar. Y yo me imagino, el hijo se dejó. El hijo era de fe también. Ya algunos creen que tenía que haber tenido entre 12 a 18, 20 años de edad Isaac cuando esto pasó. Y dejarse agarrar por el papá, porque el papá lo va a sacrificar era cosa dura. Tenía que ser un muchacho obediente. Y lo preparó ahí. Y cuando Abraham está por sacrificarlo a Dios para matarlo, porque primeramente hay que cortarle el cuello y dejar que corra la sangre, y después hay que quemarlo en el fuego, en holocausto, siempre fueron víctimas de animales limpios. Nunca Dios pidió un sacrificio de un ser humano, ni Dios lo acepta ni lo pidió. Pero Abraham lo probó Dios y le dijo: dame a tu hijo, porque Dios sabía que Abraham amaba tanto a su hijo. Entonces cuando Dios ve que Abraham está por meter el cuchillo a su hijo, el ángel del Señor le dice: detente, Abraham, y se detuvo. Y ahora sé tu corazón, que no me has rehusado a tu hijo, por lo tanto en ti, por tu obediencia, me serán benditas todas las familias de la tierra. Y le volvió a dar la promesa. Y cuando volvió a ver a Abraham, estaba un carnero agarrado en sus cuernos de una zarza. ¿Sabe qué tiene la zarza? Tiene espinas. ¿Y cómo está el cordero? El carnero está trabado con sus cuernos y de su cabeza en un matorral de espinas. Eso me recuerda a mí de la corona de espinas que llevó Jesús en la cruz del Calvario. El que Isaac haya llevado la leña en sus propios hombros me recuerda cuando Jesús llevó la cruz en su propio hombro hacia Gólgota. Entonces esto claramente estaba hablando de que Dios Padre iba a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabe dónde fue? En el monte Moria. Ahí se construyó el templo, y a las afueras del templo, siempre en el monte Moria, ahí fue donde Jesús murió en la cruz del Calvario, en el monte Moria. Así como Abraham había caminado 3 días para llevar a su hijo al monte Moria. Yo estoy seguro que Apolos usó esa escritura para decirles:
Jesús es el Cristo. Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Estoy seguro que les enseñó Salmo 22, donde dice: horadaron mis manos y horadaron mis pies, y hicieron surcos en mis espaldas. Creo que Él les usó eso. Ha de haber usado Isaías 53, donde dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Dios quiso cargar en Él el pecado de todos nosotros, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Un varón de sufrimiento, un varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y dice: y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y estoy seguro que Apolos lo llevó por estas escrituras del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús era el Cristo, que Jesús es el Mesías. Y con la misma escritura del Antiguo Testamento se puede comprobar que Jesús es el Mesías. Sabe de que hay 300 y algo profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Por ejemplo, iba a nacer en Belén, iba a ir a Egipto, y de Egipto iba a regresar. Eso estaba todo profetizado. Le iban a hacer hoyos en sus manos y en sus pies. Estaba profetizado que iba a morir, iba a ser sepultado y iba a resucitar. Y tantas profecías específicas: le iban a arrancar la barba, tantas cosas que se profetizan acerca de él. La Virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. Entonces, todas estas profecías, como 300 y algo profecías, se cumplieron en Cristo Jesús, en un solo hombre, en Jesús de Nazaret. Iba a ser llamado Nazareno, pero nació en Belén. Y por eso una vez no creyeron en él, dijeron: de Nazaret va a salir el Mesías, imposible. Pero él no nació en Nazaret, él nació en Belén. Entonces y ellos no sabían eso, nació en Belén. Imagínense que para que todas esas profecías se cumplieran en Cristo Jesús, la probabilidad de que un hombre cumpla todas esas profecías es enorme, la cantidad. Dicen que el autismo, hace, ¿qué será? La década pasada, hace una década y media por allí, el autismo en los niños, 1 de cada 1010 niños le podía dar autismo. 1 de cada 1100 niños le podía dar autismo. Hoy la cifra es que 1 de cada 100 niños le puede dar autismo. Ese es un ¿cómo se le llama? Un promedio, ¿no? Y para que eso se dé, es grande. Antes uno de cada 1000 siempre da miedo que pueda ser el hijo de uno. Ahora 1 de cada 100, todavía la probabilidad es mayor. Ahora, para que alguien cumpla todas las profecías que en Jesús se cumplieron, es tan enorme el número. No es 1 de cada 1000, no es 1 de cada 100, es 1 en no sé cuántos millones que pueda cumplir esa profecía. Y alguien dijo: imagínense la cantidad del número, porque me parece que está arriba de billones. El número es así, dice: llenemos el estado de Texas. Se imaginan el estado de Texas cómo es, ¿verdad? Lo grande que es más grande que California. Lo llenan con monedas de plata 1 pie de altura. Así es que hay que llenar todo el estado de Texas a 1 pie de altura, de hondo, de puras monedas de plata, todo el estado, de frontera a frontera, todo alrededor. Y tiran por ahí al azar en un helicóptero, quizás que tiren una moneda también de plata, pero coloreada de rojo. Y entonces, y que le digan a uno: ok, camina por todo Texas, y cuando gustes, mete la mano y saca la moneda, y tiene que ser la moneda roja. Solo tienes una vez debes de intentarlo. No puedes empezar a buscarlo una vez. Entonces que ese hombre camine y dice acá, y mete la mano, y exacto, sacó la moneda roja. Esa probabilidad es enorme. Así es lo que Jesús cumplió de las escrituras del Antiguo Testamento. Todas se cumplen en Cristo Jesús. No hay duda de que Él es el Cristo, de que Él es el Mesías. Y por eso Apolos podía demostrar con las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo. No hay duda que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo, por la salvación tan grande que tú nos das y por la oportunidad de trabajar en tu obra.
Gracias, Señor, por gente como Apolos, que es poco lo que se habló de ellos, pero impactaron y llevaron el evangelio en aquel entonces. Ayúdanos nosotros también a hacer nuestra parte en la expansión de este evangelio en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien entre medio de nosotros que aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de decirle: Señor, yo creo en ti, yo te recibo como mi Dios y mi Salvador, yo te pido perdón por mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En Apocalipsis dice que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cómo puede asegurarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Dice la Escritura: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está bien cerca la salvación de usted, en su corazón y en su boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Hay alguien acá que quiera aceptar a Jesús? Queremos orar por ustedes. Si alguien quiere aceptar a Jesús o reconciliarse con el Señor, levante su mano y vamos a hacer una oración especial por usted. Si usted quiere asegurarse que su nombre esté escrito